Hola paulatinos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el que continuaré leyendo Cumbres Borrascosas, que tenía muchos meses que no continuaba con esta lectura. Y bueno, pues ya sabes, la promoción. Suscríbete, deja un like, comenta, comparte, pero sobre todo relájate. Y espero que te guste mucho este video y los otros que están en este canal. Y sin más, porque no me gustan las introducciones largas, comenzamos con la lectura. Capítulo 4. El ser humano es tornadizo como una veleta. Yo, que había resuelto mantenerme al margen de toda sociedad humana, y que agradecía a mi buena estrella el haber venido a parar a un sitio donde mis propósitos podían realizarse plenamente. Yo, desdichado de mí, me vi obligado a arriar bandera después de aburrirme mortalmente durante toda la tarde, y pretextando interés por conocer detalles relativos a mi alojamiento, pedí a la señora Dean, cuando me trajo la cena, que se sentase un momento con el propósito de entablar con ella plática que me animase o me acabara de aburrir. «Usted vive aquí hace mucho tiempo», empecé. Me dijo que 16 años, ¿no? 18, señor. Vine al servicio de la señora cuando se casó. Al faltar la señora, el señor me dejó de ama de llaves. Ah, hubo una pausa. Pensé que le gustaban los comadreos, pero al cabo de algún instante exclamó poniendo las manos sobre las rodillas, mientras una expresión meditativa se pintaba en su rostro. Los tiempos han cambiado mucho desde entonces. Claro, le dije, habrá asistido usted a muchas modificaciones y a muchas tristezas. Procuraremos que la conversación recaiga sobre la familia de mi casero, pensé. Debe ser un tema entretenido. Me gustaría saber la historia de aquella bonita viuda, averiguar si es el país o no, lo cual me parece lo más probable, ya que aquel grosero indígena no la reconoce como de su raza. Y con esta intención pregunté a la señora Dean si conocía los motivos por los cuales Heathcliff alquilaba la granja de los tordos, reservándose una residencia mucho peor. ¿Acaso no es bastante rico?, interrogué. Rico. Nadie sabe cuánto capital posee, y además lo aumenta de año en año. Es bastante rico para vivir en una casa aún mejor que esta, pero es muy ahorrativo. En cuanto ha oído hablar de un buen inquilino para la granja, no ha querido desaprovechar la ocasión de hacerse con más cuartos de cientos de libras más. No comprendo que sea tan codicioso cuando se está solo en la vida. No tuvo un hijo, sí, pero murió. ¿Y la señora Heathcliff, aquella muchacha, es la viuda? Sí. ¿De dónde es? Es la hija de mi difunto amo. De soltera se llamaba Catherine Linton. Yo la crié. Me hubiera gustado que el señor Heathcliff viniera a vivir aquí para estar juntas otra vez. Catherine Linton, exclamé asombrado. Luego, al reflexionar, comprendí que no podía ser la Catherine Linton de la habitación en que dormí. Así que el antiguo habitante de esta casa se llamaba Linton. Sí, señor. ¿Y quién es ese Hareton Ernest que vive con Heathcliff? ¿Son parientes? Hareton es sobrino de la difunta Catherine Linton.
estado usted en Cumbres Borrascosas? Perdone la curiosidad, pero quisiera saber cómo ha encontrado a la señora. La señora Heathcliff me pareció muy bonita, pero creo sinceramente que no vive muy contenta. Oh, Dios mío, no es extrañar. ¿Y qué opina usted del amo? Me parece un tipo bastante áspero, señora Dean. Es áspero como el filo de una sierra y duro como el pedernal. Debe haber tenido una vida muy accidentada para haberse vuelto de ese modo. ¿Sabe usted su historia? La conozco toda, excepto quiénes fueron sus padres y dónde ganó su primer dinero. A Hareton le han dejado sin nada. El pobre chico es el último de la parroquia que ignora la estafa que ha sufrido. Vaya, señora Dean, pues haría usted una buena obra si me contara algo sobre sus vecinos. Si me acuesto, no podré dormir. Así siéntese usted y charlemos una hora. Oh, sí, señor. Precisamente tengo unas cosas que coser. Me sentaré todo el tiempo que usted quiera, pero está usted tiritando de frío y es necesario que le prepare algo para reaccionar. Y la buena señora salió apresuradamente. Me acomodé al lado de la lumbre. Tenía la cabeza ardiendo y el resto del cuerpo helado. Estaba excitado y sentía los nervios tensísimos. No dejaba de inquietarme el pensar en las consecuencias que pudieran tener para mi salud, los incidentes de aquella visita a Cumbres Borrascosas. El ama de llaves volvió enseguida, trayendo un tazón humeante y un costurero. Colocó la vasija en la repisa de la chimenea y se sentó con aire de satisfacción, motivada sin duda por hallar un señor tan partidario de la confianza. Antes de instalarme aquí, comenzó, sin esperar que yo volviese a invitarla a contarme la historia. Residí casi siempre en Cumbres Borrascosas. Mi madre había criado a Hindley Earnshaw, el padre de Hareton, y yo solía jugar con los niños. Andaba por toda la finca, ayudaba a las faenas y hacía los recados que me ordenaban. Una hermosa mañana de verano, recuerdo que era a punto de comenzar la siega. El señor Earnshaw, el amo antiguo, bajó la escalera con su ropa de viaje, dio instrucciones a Joseph sobre las tareas del día y dirigiéndose a Hindley, a Catherine y a mí, que desayunábamos juntos, preguntó a su hijo: ¿qué quieres que te traiga de Liverpool, pequeño? Elige lo que quieras, con tal de que no abulte mucho, porque tengo que ir y volver a pie, y son 60 millas de caminata. Hindley pidió un violín, y Catherine, que aún no tenía todavía 6 años, ya sabía montar todos los caballos de la cuadra, le pidió un látigo. A mí el señor me prometió traerme peras y manzanas. Era bueno, aunque algo severo. Luego besó a los niños y se fue. En los 3 días de su ausencia, la pequeña Catherine no hacía más que preguntar por su padre. La noche del tercer día, la señora esperaba que su marido llegase a tiempo para la cena, y fue aplazándola horas y horas. Los niños acabaron cenándose, cansándose de ir a la verga para ver si su padre venía. Oscureció. La señora quería acostar a los pequeños y ellos le rogaban que les dejaran esperar. A las 11 el señor apareció por fin. Se dejó caer en una silla, diciendo entre risas y quejas que no volvería a hacer una caminata así por todo cuanto había en los 3 reinos de la Gran Bretaña. Creí que reventaría, añadió abriendo su gabán. Mira lo que he traído, mujer. No he llevado en mi vida peso más grande. Acógelo como un don que nos envía Dios, aunque por lo negro que es, parece más bien un enviado del demonio. Le rodeamos y por encima de la cabeza de Catherine pude distinguir un sucio y andrajoso niño de cabellos negros
lo sucedido, pero como estaba tan fatigado y ella no dejaba de reprenderle, yo no saqué en limpio, sino que el amo había encontrado al chiquillo hambriento y sin hogar ni familia en las calles de Liverpool, y había resuelto recogerlo y traerlo consigo. La señora acabó calmándose y el señor Earnshaw me mandó lavarle, ponerle ropa limpia y acostarle en el cuarto de sus niños. Hindley y Catherine estuvieron escuchando hasta que la tranquilidad se restableció, y entonces empezaron a buscar en los bolsillos de su padre los prometidos regalos. Hindley era ya un rapaz de 14 años, pero cuando encontró en uno de los bolsillos los restos de lo que había sido un violín, rompió a llorar, y Catherine, al oír que su padre había perdido el látigo que le traía por atender al intruso, demostró su contrariedad escupiendo al chiquillo y haciéndole burla. La ocurrencia le valió un bofetón de su padre. Los hermanos se negaron en absoluto a admitirle en su lecho, y a mí no se me ocurrió cosa mejor que dejarle en el rellano de la escalera, esperando que se marchase al llegar la mañana. Bien porque oyese sonar la voz del señor, o por lo que fuera, el chico se dirigió a la habitación del amo, y éste, al averiguar cómo había llegado allí y saber dónde yo le había dejado, castigó mi inhumanidad echándome a la calle. Así se introdujo Heathcliff en la familia. Yo volví a la casa días después, ya que mi expulsión no llegó a ser definitiva, y encontré que habían dado al intruso el nombre de Heathcliff, que era el de un niño de los amos que había muerto muy pequeño. Desde entonces, ese Heathcliff le sirvió de nombre y de apellido. Catherine y él hicieron muy buenas migas, pero Hindley le odiaba y yo también. Ambos le maltratábamos mucho, y la señora no intervino nunca para protegerle. Él se comportaba como un niño torvo y paciente. Quizá estuviera acostumbrado a sufrir malos tratos. Aguantaba sin parpadear los golpes de Hindley y no vertía ni una lágrima. Si yo le pellizcaba, no hacía más que suspirar profundamente, como si se hubiese hecho daño él solo, por casualidad. Cuando descubrió el señor Earnshaw que su hijo maltrataba al pobre huérfano, como él le llamaba, se enfureció. Profesaba a Heathcliff un sorprendente afecto, más incluso que a Catherine, que era muy traviesa, y creía cuando él le decía, aunque desde luego, en lo referente a las persecuciones de que era objeto, no llegaba a contar todas las que sufría. De manera que desde el principio Heathcliff sembró en la casa semillas de discordia. Cuando 2 años más tarde murió la señora Hindley, consideraba a su padre como un tirano y a Heathcliff como un intruso que le había robado el afecto paternal. Y sus derechos de hijo. Yo compartía sus opiniones, pero cuando los niños enfermaron de sarampión, modifiqué mis sentimientos. Tuve que cuidar a todos los chiquillos y a Heathcliff mientras estuvo grave. Quería tenerme siempre a su lado. Debía pensar que yo era muy buena para él, sin comprender que no hacía más que cumplir con mi obligación. Hay que reconocer que el niño era más pacífico. Mientras Catherine y su hermano me importunaban continuamente. Él era manso como un cordero. Quizá ello se debía más a la costumbre de sufrir que a buenos instintos. Cuando se curó y el médico aseguró que ello en parte era consecuencia de mis cuidados, me sentí agradecida hacia quien me había hecho merecer tales alabanzas. Así perdió Hindley la aliada que tenía en mí. Sin embargo, mi afecto por Heathcliff no era ciego, y frecuentemente me preguntaba para mis adentros qué sería lo que el amo podía ver en aquel niño que, a lo que recuerdo, nunca recompensó a su protector con expresión alguna de gratitud. No es que obrase mal con el amo, sino que demostraba indiferencia, aunque bien sabía que bastaba una frase suya para que toda la casa hubiera de plegarse a sus deseos. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en que el señor Earnshaw compró 2 potros en la feria del pueblo y regaló uno a cada muchacho. Heathcliff eligió el más hermoso,
al suelo, pero se levantó enseguida, pálido y tambaleándose. A no habérselo yo impedido, hubiera ido enseguida a presentarse al amo para acusar a Hindley. «Coge mi caballo, gitano», rugió entonces el joven Earnshaw, «y ojalá te mates con él». «Tómalo, maldito seas, miserable intruso. Anda y arranca a mi padre cuanto tiene, y demuéstrale quién eres después de que lo hagas, engendro de Satanás. Tómalo y así te rompa la cabeza a patadas». Heathcliff se acercó al animal y se puso a desatarlo para cambiarlo de sitio. Hindley, al terminar de hablar, le derribó de un golpe entre las pezuñas del caballo y, sin detenerse a ver si sus maldiciones se cumplían, salió corriendo. Me asombró la serenidad con que el niño se levantó y realizó sus intenciones, cambiando antes que nada los arreos de las caballerías, después de lo cual se sentó en un haz de heno para dejar que le pasara el efecto del golpezazo recibido antes de volver a entrar a la casa. No me fue difícil convencerlo de que atribuyese al caballo la culpa de sus contusiones. Él había conseguido lo que deseaba y lo demás le importaba poco. Como rara vez se quejaba de los malos tratos que sufría, yo pensaba que no era rencoroso, pero pronto verá usted que me engañaba. Capítulo 5. Con el tiempo el señor Earnshaw empezó a decaer. Había sido un hombre recio y sano, pero cuando sus fuerzas le abandonaron y se vio obligado a pasarse la vida al lado de la chimenea, se volvió suspicaz e irritable. Se ofendía por una pequeñez y se enfurecía ante cualquier imaginaria falta de respeto. Ello podía apreciarse especialmente cuando alguien pretendía hacer a su favorito objeto de algún engaño o de algún intento de dominarle. Velaba celosamente para que no le ofendieran con palabra alguna, y parecía que tenía metida en la cabeza la idea de que el cariño con que distinguía a Heathcliff hacía que todos le odiasen y deseasen su mal. Esto iba en perjuicio del muchacho, porque como ninguno deseábamos enfadar al amo, nos plegábamos a todos los caprichos de su preferido, y con ello fomentábamos su soberbia y su mal carácter. En 2 o 3 ocasiones, los desprecios de Hindley hacia Heathcliff en presencia de su padre excitaron la cólera del anciano, quien cogía su bastón para golpear a su hijo y se estremecía de furor al no poder hacerlo por falta de fuerzas. Finalmente el párroco, porque entonces había aquí un cura que se ganaba la vida dando lecciones a los niños de las familias Linton y Earnshaw y labrando él mismo su terreno, aconsejó que se enviara a Hindley al colegio, y el señor Earnshaw consintió en ello, aunque de mala gana, ya que decía que Hindley era un obtuso y no se podía sacar partido de él, se hiciera lo que se hiciera. Yo, dolida viendo lo caros que el señor pagaba los resultados de su buena obra, esperé que así se restableciera la paz. Me parecía que los disgustos familiares estaban amargando su vejez. Por lo demás, hacía cuanto quería, y las cosas no hubieran ido tan mal a no ser por la señorita Catherine y por Joseph, el criado. Supongo que usted lo habrá visto. Era y debe seguir siendo el más odioso fariseo que se haya visto nunca, siempre pronto a creerse objeto de las bendiciones divinas y a lanzar maldiciones sobre su prójimo en nombre de Dios. Sus sermones producían mucha impresión al señor Earnshaw, y a medida que éste se iba debilitando, crecía el dominio de Joseph sobre él. No cesaba un momento de mortificarlo con consideraciones sobre la salvación eterna y sobre la necesidad de educar bien y rígidamente a sus hijos. Trataba de hacerle considerar a Hindley como un réprobo y le contaba largos relatos de diabluras de Heathcliff y de Catherine, sin perjuicio de acumular las mayores culpas sobre esta, con la que creía adular las inclinaciones del amo. Verdaderamente
Realmente Catherine era la niña más caprichosa y traviesa que yo haya visto jamás, y nos hacía perder la paciencia 1000 veces al día. Desde que se levantaba hasta que se acostaba, no nos dejaba estar un minuto tranquilos. Tenía siempre el genio pronto a la disputa y no daba nunca paz a la boca. Cantaba, reía y se burlaba de todo el que no hiciese lo mismo que ella. De todos modos, creo que no tenía malos sentimientos, porque cuando hacía sufrir a alguien mucho, se apresuraba a acudir a su lado para consolarlo. Pero tenía hacia Heathcliff un excesivo afecto. No podía aplicársele castigo mayor que separarla de él, a pesar de que siempre estaban riñéndola por su culpa. Cuando jugaba, le gustaba hacer de señora y usaba las manos más de la cuenta para imponer su autoridad. Quería hacer igual conmigo, pero yo le hice saber que no estaba dispuesta a soportar sus golpes ni sus órdenes. El señor Earnshaw no soportaba juegos, siempre había sido severo con sus hijos, y Catherine no acertaba a explicarse por qué en su ancianidad era más regañón que antes. Parecía sentir un perverso placer en provocarlo. Era más feliz que nunca cuando todos la rodeábamos reprochándola, porque podía mirarnos replicándonos con mordacidad, haciendo burla de las piadosas invocaciones de Joseph, buscándonos las vueltas y, en suma, haciendo lo que más desagradaba a su padre. Además, obraba como si estuviera interesada en demostrar que tenía más imperio sobre Heathcliff, a despecho de su insolencia, que su padre con todas sus bondades hacia él, después de hacer durante el día todo el mal que le era posible. Al llegar la noche, acudía a su padre mimosamente, queriendo reconciliarse con él a fuerza de mimos. Vete, vete, Catherine, decía el anciano, no me es posible quererte. Eres todavía peor que tu hermano. Anda, vete a rezar y pide a Dios que te perdone. Mucho me temo que haya de pasarnos a tu madre y a mí el haberte dado el ser. Al principio estos razonamientos la hacían llorar, pero luego se habituó a ellos y se echaba a reír cuando su padre le mandaba que pidiese perdón de sus maldades. Al fin llegó el momento en que terminasen los dolores del señor Earnshaw en la tierra. Murió una noche de octubre, plácidamente estando sentado en un sillón al lado del fuego. Soplaba un fuerte viento en torno a la casa y resonaba en el cañón de la chimenea. Era un aire violento y tempestuoso, pero no frío. Todos estábamos juntos, yo un poco apartada de la lumbre, haciendo calceta, y Joseph leyendo la Biblia. Los criados entonces, una vez que terminaban sus faenas, solían reunirse en el salón con los señores. La señorita Catherine estaba pacífica porque había pasado una enfermedad recientemente y permanecía apoyada en las rodillas de su padre. Heathcliff se había tumbado en el suelo con la cabeza encima del regazo de Catherine. El amo, según recuerdo bien, antes de caer en el sopor de que no debía salir, acariciaba la hermosa cabellera de la muchacha y, extrañado de verla tan juiciosa, decía: ¿por qué no has de ser siempre buena? Ella la miró y riendo le contestó: ¿y usted, padre, por qué no había de ser siempre bueno? Después, viendo que se disgustaba, le besó la mano y le dijo que iba a cantar para que se adormeciese. Empezó, en efecto, a cantar en voz baja. Al cabo de un rato, los dedos del anciano abandonaron los cabellos de la niña y reclinó la cabeza sobre el pecho. Mandé a Catherine que callara y que no se moviera para que no despertara al amo. Durante más de media hora permanecimos en silencio, y aún hubiéramos seguido más tiempo así, a no haberse levantado Joseph diciendo que era hora de despertar al señor para rezar y acostarse. Se adelantó, le llamó y le tocó en el hombro, mas notando que no se movía, cogió la vela y le miró. Cuando apartó la luz, comprendí que estaba algo anormal. Cogió a cada niño por un brazo y les dijo en voz baja que subiesen a su cuarto y rezasen solos, porque él tenía mucho que hacer aquella noche antes de retirarse. Voy primero a dar las
Heathcliff, padre, ha muerto, y ambos empezaron a llorar de un modo que desgarraba el corazón. Empecé también a llorar, pero Joseph nos interrumpió diciéndonos que por qué llorábamos tanto por un santo que había ido al cielo. Después me mandó ponerme el abrigo y correr a Gimmerton a buscar al médico y al sacerdote. Yo no podía comprender de qué iba a servir ya uno ni otro, pero no obstante, salí presurosamente, a pesar de que hacía una noche muy mala. El médico vino inmediatamente, dejó a Joseph explicándose con el doctor y subí al cuarto de los niños. Habían dejado la puerta abierta y no parecían pensar en acostarse, aunque era más de medianoche, pero estaban más calmados y no necesitaban que les consolase yo. En un incidente momento, sus almas pueriles se describían mutuamente las bellezas del cielo como ningún sacerdote hubiera sabido hacerlo. Yo les oía llorando y agradecía a Dios que estuviéramos allí los tres, reunidos, seguros. Ese